Muy bien. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos una vez más a la transmisión de Biología Sin Fronteras, y en esta oportunidad tenemos la presencia, ¿no?, de Jason Santos Calla Choque, ¿no?, quien es un peruano de nacimiento, ¿no?, de la zona norte, de la zona sur de nuestro país, ¿no?, y quien está destacando mucho en la Universidad de San Diego, ¿no?, California, sobre todo en la participación de proyectos de investigación que tiene a cargo, ¿no?, sobre enfermedades infecciosas, ¿no?, y parasitología celular y molecular. Entonces, son trabajos muy importantes que se vienen desarrollando por parte de él, ¿no? Él es egresado de la Universidad Nacional de Altiplano de Puno, hizo su maestría en la Universidad Cayetano Heredia de Lima, y luego ha hecho su doctorado en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Nacional Politécnico de México. Ya, bueno, ahora está radicando en San Diego, California, pero por el momento lo contamos con su presencia acá en Lima, en los doctorados de Lima, ¿no?, y en los proyectos de Prociencia. Así que Jason va a tratar un tema muy interesante hoy día, que se refiere a los mecanismos de invasión por Plasmodium, identificación y evaluación de nuevos fármacos antimaláricos, ¿no? Entonces, Jason, muy buenas noches, bienvenido, ¿no?, a Biología Sin Frontera, ¿no?, y esperamos contar con tu presentación, que nos va a ahondar sobre temas que tienen que ver con Plasmodium, ¿no?, y sobre todo poder intercambiar un poco de tus experiencias que vienes desarrollando. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Jorge Antonio Puy. Muchas gracias, doctor Pedro Chimoy, por invitarme también a esta conferencia. Yo creo que ya estamos listos, ¿no? Pues vamos a esperar un ratito más. Bueno, ya estamos listos. Sí, Entonces puedes iniciar tu presentación. Sí. Ok. Pueden ver mi título. Bueno, empecemos con malaria. Malaria es una de las enfermedades infecciosas que ha causado mayor mortalidad en el mundo. Hasta antes de coronavirus era la primera razón de muerte en el mundo. Ahora es la segunda por coronavirus. La desfasada esta pandemia ha causado mayor mortalidad que todas las enfermedades infecciosas. Pero malaria no deja de ser un problema. Ven todos esos datos y toda la digamos, el dinero que se invierte para luchar en contra de la malaria, ¿no? Son más de 12 billones de dólares. Pero más que esto, lo importante es que cada niño, mejor dicho, cada minuto, un niño fallece por malaria en el mundo. Entonces, esto nos recuerda que tenemos que dedicar muchos más esfuerzos a luchar contra esta enfermedad, que es prevenible, ¿no? Y que además no es mortal. Sin embargo, en países endémicos como África, y debido a que tienen Plasmodium falciparum, este parásito es mucho más agresivo, y un niño, para que llegue hasta los 5 años, por lo menos ha pasado 5 veces por cuidados intensivos, ¿no? Qué curioso, ¿no? Qué curioso y qué triste, qué lamentable que un niño tenga que llegar a los 5 años con antes haber pasado por 5 veces en cuidados intensivos. Pero la mortalidad es tan alta que, como les digo, un minuto cada niño fallece, ¿no? En nuestro país, nosotros no tenemos Plasmodium falciparum, pero tenemos Plasmodium vivax, es otro parásito que también causa la malaria, y que es el responsable de hasta el 85% y a veces hasta el 90% de los casos de malaria en nuestro país. Malaria para Estados Unidos no era un problema, pero desde el año pasado se ha reportado casos autóctonos de malaria. ¿Qué significa esto? Que no son nuevos, que no son casos importados, es decir, no son casos de personas que se han infectado en lugares endémicos como Perú, África o el sudeste de Asia, sino se han infectado localmente. Entonces, estos casos autóctonos han causado una alarma porque empezaron en Florida y ahorita también tenemos en Texas. Entonces, en Estados Unidos, en estos dos estados se ha reportado, y el número hasta febrero de este año, 2024, entre mediados del año pasado y este año, es de
12 casos nuevos autóctonos, y este es un gran problema. En este manuscrito del 2023, ustedes están viendo cómo mediante una PCR convencional para el esquizonte de Plasmodium vivax, se ha identificado pues que efectivamente este fragmento correspondía a Plasmodium vivax, ¿no? En estos 4 pacientes, y además por genotipificación, secuenciando el genoma completo, utilizando como target al RNA ribosomal o el gen para el RNA ribosomal 18S, se ha buscado el origen de esto para saber si era local o era importado, y efectivamente es local, y se quiere saber si es local, de dónde es el origen de este parásito. Entonces, como ya están los genomas disponibles del sudeste de Asia, África y Latinoamérica, se identificó que estos casos importados, o mejor dicho, estos casos autóctonos, tienen origen en Centroamérica. Entonces, aquí estamos viendo, ¿no? De Nicaragua y de El Salvador sería el origen de estos casos autóctonos en Estados Unidos. Entonces, de ahí, como les decía, la gran preocupación que hay por Plasmodium vivax en Estados Unidos, ¿no? Esto nos recuerda, esto sería como algo similar a la tuberculosis en Estados Unidos, ¿no? Antes no era un problema, pero luego de que hubo la coinfección con HIV, estos casos aumentaron. En el caso de Estados Unidos estaría el mosquito. El mosquito es el vector de la malaria, tanto por vivax como falciparum o los casos humanos. Entonces aquí existe un mosquito que estaría causando este problema, ¿no? El más común es fensai, la especie de mosquito. Estas son las 5 especies que causan malaria humana: Falciparum, vivax, malaria ovale y knowlesi. El último es principalmente en primates, pero sí ya se ha encontrado en humanos, por eso es considerado como los parásitos que causan malaria humana. ¿Por qué? La pregunta podría ser de la audiencia: ¿por qué Falciparum es más prevalente en África y por qué nosotros no tenemos vivax? La respuesta es sencilla. Un receptor en el glóbulo rojo, nosotros tenemos un receptor wild type, y en África y el sudeste de Asia, en África principalmente, ese receptor es mutante, y por eso es que vivax no es eficiente para invadir nuestros glóbulos rojos, pero Falciparum puede invadir tranquilamente. Y entonces digamos que el hecho de ser wild type nos hace a nosotros ser susceptibles a vivax, y a ellos les hace ser susceptibles a Falciparum. ¿Dónde es esa mutación? Es este receptor en el glóbulo rojo, en los grupos sanguíneos DAFI, en esta posición de esta proteína. Es una región transmembrana. El glutamato es cambiado por aspartato en la posición 44, y eso hace la susceptibilidad para vivax en Latinoamérica, básicamente. Por eso es que Latinoamérica es susceptible a vivax. Este es el principal vector, Anopheles. Es el mosquito hembra, es el que transmite la malaria. Y no solamente Anopheles stephensi o Anopheles darlingi pueden transmitir malaria. Aquí están viendo la distribución de todos los mosquitos que se han reportado que pueden causar malaria. Y algunas personas podrían decir, pues sí, es un problema de que hay muchas especies, pero no se trata solamente de la gran cantidad de especies de mosquitos que pueden transmitir malaria, sino también se trata de la sensibilidad que tiene cada mosquito para transmitir la malaria. ¿A qué me refiero con sensibilidad? En Perú, por ejemplo, tenemos Anopheles darlingi, que cada mosquito puede tener entre 20.000 a 40.000 esporozoitos en sus glándulas salivales, cada mosquito. ¿Sí? La malaria que se estudia tanto en México como la de Estados Unidos, nosotros estudiamos en Estados Unidos principalmente la malaria de ratones, porque no teníamos casos autóctonos. Ahora sí, pero en el pasado no. Y entonces nosotros tenemos que trabajar con la malaria de ratones, ¿no? Y el mosquito que utilizamos es Anopheles stephensi, y la susceptibilidad es muy similar a darlingi, entre 20.000 a 40.000 experimentalmente, ¿no? Aquí es naturalmente, es 20.000 a 40.000. Entonces les voy a contar una anécdota aquí, que nosotros en Estados Unidos compramos más bien mosquitos infectados, comprábamos inicialmente de Georgia,
cada mosquito $20, comprábamos nada más 1,000 mosquitos por semana y todas las semanas compramos de la misma cantidad de mosquitos. Georgia cerró el insectario y entonces ahora estamos comprando perdón, Yale University cerró el insectario y ahora estamos comprando de Georgia University. Ellos nos envían con el mismo costo y con la misma tasa de infección. Entonces, cuando yo hacía mis experimentos en San Diego, necesito aproximadamente 4 millones o 5 millones de parásitos y para eso, usualmente para ser eficiente, necesitamos alrededor de 1,000 mosquitos. Entonces, cuando yo hice parte de un proyecto de investigación en Tailandia, en este lado del continente, en esta parte específicamente, si se dan cuenta, hay 2 mosquitos, Anopheles dirus y Anopheles minimas. Y entonces, cuando hice el proyecto, conversé con la PI, que es la doctora Jetsumo, en la Universidad de Majidol. Le comenté sobre mi proyecto, me dijo que estaba todo perfecto, que no me preocupara por el número de esporozoitos. Y al día siguiente, cuando sembré mis células ese día, al día siguiente estaba planeada hacer la infección. Y cuando yo recibí los mosquitos, recibí 10 mosquitos y estaba el experto en disección de glándulas salivales. Y cuando yo vi los 10 mosquitos, dije, bueno, pues no voy a terminar mi proyecto a este paso, ¿no? Probablemente tenga que demorar muchísimo. La respuesta fue increíble porque cada mosquito en estas 2 especies, por ejemplo, Dirus minimas, el mosquito puede tener 500,000 de esporozoitos en las glándulas salivales. Entonces, si nos damos cuenta, a eso nos referimos con susceptibilidad. De gran preocupación, ¿no? Imagínense que tengamos estos mosquitos en nuestra realidad, ¿no? Ojalá no suceda, ¿no? Bueno, de por sí ya tenemos a Darlingi, que no debería estar en nuestro Amazonas, pero nosotros somos responsables por la tala de árboles, ¿no? Una tala de árboles tan masiva. Nosotros no teníamos Darlingi, solo teníamos al Pseudopuntipenis, que no era tan susceptible. Nosotros tenemos Darlingi ahora porque ha cruzado de Brasil a nuestro territorio por la tala excesiva de árboles. Entonces, hay que tener cuidado, porque si seguimos a este paso, no sería sorpresivo que estos 2 mosquitos o otros mosquitos que sean tan susceptibles como minimas y dirus puedan infectarnos y puedan causar terrible desastre, ¿no?, en nuestro ecosistema y también en las personas que podrían ser infectadas. Este cuadro demuestra cómo la malaria en el mundo se ha localizado en las regiones básicamente tropicales y subtropicales, ¿no? Amarillo significa que poco a poco se ha ido reduciendo y lo más oscuro significa malaria que todavía es endémico y con datos muy elevados, ¿no? Nosotros estamos en esa región, lamentablemente, pero gracias a los casos autóctonos, bueno, más bien debido a los casos autóctonos, pues ahora estaría aumentando por aquí un poquito, ¿no? Se ha ido reduciendo, pero la pandemia también ha hecho que otra vez los números de malaria se incrementen, como todas las otras enfermedades infecciosas, debido a que no se ha prestado atención en otras enfermedades infecciosas, ¿no? El problema ahora no solamente es para las ciudades endémicas, sino para países que están en riesgo de exposición como Estados Unidos, ¿no? Entonces, si bien han ido disminuyendo el número de países que tienen malaria como endemicidad, ahora se están viendo nuevos casos, ¿no? Entonces, eso es una gran preocupación. El otro problema es que los mosquitos ahora son resistentes a los insecticidas. Entonces, si se dan cuenta, Perú otra vez es un país donde se ha reportado la resistencia a insecticidas por parte del mosquito. Entonces hay que tener cuidado también con el uso y administración de insecticidas, ¿no? El otro gran problema es que ya se han reportado resistencia a cloroquina. En nuestro país ya se tiene evidencia de, por ejemplo, la resistencia a tabaco, tanto en Bolivia como en nuestro país, Ecuador, existen parásitos resistentes a la tabaco, que era la principal droga anti-estadio hepático, ¿no? Y aquí estamos viendo que artemisinina, que es el antimalárico para la fase sanguínea, también hay parásitos resistentes, y nuestro país también está se ha reportado casos de resistencia a artemisinina. Ahora,
Tenemos que recordar el ciclo de la malaria para entender por qué estas drogas eran importantes. Lo vamos a mostrar más adelante. Muy bien, empecemos. ¿Qué pasa con el mosquito? ¿Cómo es el ciclo de vida del mosquito? Primero vamos a tener los huevitos en condiciones experimentales o en la naturaleza. Una vez que el mosquito deja estos huevitos, estos son los huevitos de malaria, una vez que dejan los huevitos, es decir, una vez que se produce la oviposición, en menos de 24 horas este huevito va a eclosionar y vamos a tener larvitas. Existen 4 estadios de larva 1, larva 4, y esto normalmente se produce en un periodo de 10 a 12 días, 10 días a veces cuando es eficiente tanto todas las condiciones. Y ustedes probablemente también pregunten ahí, ¿qué significa condiciones eficientes? ¿No? Porque se supone que los insectarios tienen ambientes controlados, ¿no? Sí, la respuesta es que sí, nosotros tenemos ambientes controlados, pero les voy a contar otra anécdota. Nosotros tenemos un insectario que está en subsuelo, subterráneo, ¿ya? Basement, y está completamente aislado de muchos otros laboratorios. Tiene diferentes puertas que permiten la bioseguridad, y además estos mosquitos viven mejor que nosotros. Yo he creado un insectario en la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego, y soy el manager de ese insectario, ¿no? Entonces, nosotros controlamos la temperatura, la humedad, la condición de alimento, el número de alimentos y el número de horas luz. Todo eso lo controlamos con super equipos de alta precisión, que casi no hay error. Y entonces, digo casi, porque a veces, ustedes saben, el problema de aire acondicionado, algunas veces podría tener ciertos errores, pero normalmente eso se ocurre una vez cada año o una vez cada año y medio, pero no es algo que ocurra una vez a la semana, ¿no? Es producto del propio equipo que se satura, y entonces hay que hacer una ligera limpieza, pero nada más. O sea, no deberíamos tener otro problema. Entonces todo está completamente controlado. Pero entonces, ¿por qué el mosquito puede cambiar el número de días? Y esto es algo que hemos observado. Lo que pasa es que el mosquito no es producto de generación de 20 o 30 generaciones. ¿Qué significa? El mosquito no es producto aun cuando está aislado en el laboratorio, el mosquito no ha hecho todo este proceso de evolución dentro del laboratorio. Esto es algo que el mosquito ha aprendido cientos de años, ¿no? Entonces, en el genoma del mosquito, el mosquito tiene en su genoma la información de que es diciembre, hace frío, es febrero, hace calor. Eso lo tiene integrado. Entonces, independientemente de las condiciones que yo ponga en el laboratorio, ellos sensan lo que está sucediendo afuera. Qué increíble. Cuando yo vi esto, me quedé muy maravillado y muy sorprendido. ¿Qué significa esto? Que en diciembre, cuando hace frío, independientemente de las condiciones que yo le ponga, este ciclo se retrasa. Y normalmente, desde huevitos hasta pupa, yo debería tener pupas aproximadamente en 12 o 14 días, pero en épocas de frío, en el invierno de Estados Unidos, se demora hasta 20 días. Y eso es bastante importante porque nosotros tenemos que tener todo perfectamente controlado. Entonces, que haya una demora de un día o de horas, para nosotros puede ser la razón por la cual no podamos hacer una infección. Y no podamos hacer una infección significa que altera todos nuestros planes semanales de trabajo. Entonces, eso ahora ya lo tenemos controlado. Ya sabemos que en diciembre es una época donde vamos a tener retrasos debido a que estos estadios de larva y pupa demoran un poco más comparado con las épocas de verano. Como les digo, independientemente de lo que nosotros controlemos. Y eso siempre me ha causado mucha sorpresa, ¿no? Pero, como les digo, no debe ser sorpresivo porque ellos han aprendido esto por cientos de años. Entonces saben lo que está pasando en la naturaleza independientemente de lo que yo le dé en condiciones experimentales. Muy increíble. Bueno, cuando llega, existe larva 1, larva 4, existe un estadio de pupa. En este estadio de larva 1, larva 4 son carnívoros y el crecimiento es rápido, el metabolismo es acelerado y necesitan bastante comida. La pupa, no. Es el único estadio que no se alimenta de nada y es básicamente para metamorfosis de larva a adulto.
y esto se da en un periodo aproximado de un día. No se alimentan, nosotros los cambiamos a las pupas a un frasquito, solo con agua, y luego de un día aproximadamente, o menos de un día, eclosionan, o en horas eclosionan, y tenemos un adulto que normalmente en una semana es un adulto joven, pero en una semana ya es un adulto listo para la infección. Es decir, si es hembra, nosotros los podemos alimentar con sangre humana o con sangre de ratones infectada con el parásito de malaria, y ellos van a desarrollar la fase sexual en el estómago, y luego de otros 15 a 18 días o de 12 a 18 días, ellos van a tener el parásito en el estadio de esporozoito listo para infectar a un ser humano, ¿no? El único mosquito que transmite la malaria es el mosquito hembra. El mosquito macho solo le gusta el azúcar. Entonces, para condiciones experimentales solo es para el apareamiento, ¿no? En nuestras condiciones. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta de parte del auditorio? Yo les pediría que si tienen preguntas pongan el micrófono, porque yo en Teams no se puede ver quiénes están, ¿no? Entonces, les pediría que ustedes intervengan durante la ponencia. ¿Está todo claro por ahora? Todo claro, Jason. Ok. La pregunta quizás que puedan hacer aquí, ¿cómo diferenciamos a una larva hembra de una larva macho? Es un poquito difícil. Se puede ver visualmente con un estereoscopio en la parte caudal, se puede diferenciar a un macho de una hembra. Quizás lo más fácil sea en el estadio de pupa. En el estadio de pupa se observa en la parte caudal, como en la colita de la pupa. Si ustedes ven, aquí hay una especie de sifón, lo voy a poner con el láser. Ok, aquí, fíjense, es una especie de sifón, ¿no? Tiene dos lóbulos, uno redondo y el otro es como una especie de sifón, ese es el macho. Y la hembra, por otro lado, tiene dos formas lobulares, ¿no? Esto es en la parte caudal. Así se distingue una pupa macho de una pupa hembra. En cuanto al mosquito, el macho en la naturaleza, los machos son los más bonitos, ¿no? En los humanos es diferente. Aquí está un mosquito macho, muy bonita, ¿no? Sus antenitas bien plumosas. Y el mosquito hembra, si se dan cuenta, no tiene antenas plumosas. Es como básicamente una estructura de una antena nada más, ¿no? Pero el macho es bien plumoso, muy elegante, ¿no? Esa es la diferencia rápida entre un mosquito hembra y un mosquito macho. Muchas personas son tan expertas que por el cómo se para pueden distinguir a un mosquito macho y hembra, y algunos hasta especie pueden distinguir por el cómo se para el mosquito. Ahí se necesita cierta experiencia. ¿Qué más? En el laboratorio podemos distinguir pupas machos y hembras utilizando un estereoscopio, o también se puede crear una estructura como esta, dos pedazos de vidrio básicamente ajustados, y donde se les pone a las pupas en esta cavidad, algo así como una electroforesis, pero de pupas. Se les pone agua y se pueden separar de acuerdo al tamaño. Las hembras son más grandecitas, se van a quedar en la parte superior, los machos van a ir pasando más rápido. Esto lo hemos hecho con los estudiantes de bioingeniería también, a través de un prototipo muy bonito, que en algún momento les compartiré la información. Entonces, el problema de la malaria no solamente son los estadios, sino también el vector, ¿no? Hay que luchar en contra de este vector que causa mucha mortalidad, ¿no? Hay de más de 3.000 especies de mosquito en el mundo que pueden transmitir malaria. El mosquito se alimenta de sangre, les había comentado. En este video vamos a ver cómo es que cuando el mosquito se posiciona sobre la piel, va buscando un capilar sanguíneo, como lo está haciendo en el video, ¿no? Está buscando un capilar aquí, la agujita, la busca hasta que encuentre el capilar, y una vez que encuentre el capilar va a hacer un pequeño agujerito y va a absorber la sangre. ¿Se dan cuenta? La deja casi vacía, ¿no? Entonces, mientras se está alimentando, va absorbiendo, digamos, la sangre, ¿no? El proceso en el mismo momento que el mosquito se está alimentando, está haciendo la excreción. ¿Por qué hace esto? Porque su tasa de metabolismo es elevadísima.
Entonces él va a traer la mayor cantidad de nutrientes tan pronto pueda hacerlo, ¿no? Entonces, hasta ahí nosotros pensábamos siempre que era una sola agujita, pero hay un nuevo artículo donde nos muestra que en realidad lo que nosotros pensamos que era la agujita es el labio, en realidad, del mosquito, y que dentro del labio existen 6 agujas, 2 de ellas son las maxilas, esto en azul son las maxilas, y en realidad esto es como tener el cuchillo de, en, si ustedes van a comer su comida, tienen un cuchillo y un tenedor, ¿no? Las maxilas serían como el cuchillito para cortar la piel y ingresar la agujita principal. Las maxilas les sirven para agregar la, la, el anticoagulante. Esto de aquí, la hipofaringe, les sirve para poner el anestésico, y con el labrum se alimenta de la sangre. Entonces son 6 agujitas que cumplen diversos papeles de cortar, anestesiar y evitar la coagulación sanguínea para que finalmente se alimente el mosquito. Es una máquina perfecta, ¿no? Este es el mosquito hembra. En mi entrenamiento, yo recibí varios entrenamientos. Uno de ellos fue aquí en Perú, otro entrenamiento fue en Estados Unidos. Recibí un entrenamiento en la Universidad Johns Hopkins, que está localizada en Baltimore, en la Facultad de Medicina. También con el doctor Anthony James en la Universidad de Irvine, y en Mahidol University. Bueno, a ver, en Irvine recibí el entrenamiento para trabajar con Plasmodium berghei. En Hopkins recibí el entrenamiento para falciparum, Plasmodium falciparum, y me faltaba Vivax, y eso lo recibí en Tailandia, y fue en esta universidad, Mahidol University, con un grupo de la autora Jetsmo. En esta foto pongo esta persona, esta doctora, que me ayudó a identificar los estadios de gametocitos, ¿no? ¿Qué estadio de gametocitos se debe utilizar para infectar a este mosquito? Esta persona tenía tanto conocimiento, sabía identificar los estadios 4 y 5 en la sangre de un paciente humano, y con ese estadio nosotros podíamos infectar eficientemente al mosquito, ¿no? Es algo que, por ejemplo, yo no puedo hacer con mis ratones en Plasmodium berghei, porque yo no tengo tanta experiencia con los gametocitos. En cambio, ella sí, y lo hace muy bien con los gametocitos humanos. Está muy feliz, me regaló una bitácora, y yo por ahí lo tengo. Siempre viaja conmigo. Donde yo viaje, en mi bitácora, ahí está, no la uso. Es un gran recuerdo que tengo de ella por todo lo que he aprendido en esta universidad, en la Facultad de Medicina. Este es el doctor Anthony James, es el primer investigador a nivel internacional que ha hecho mosquitos transgénicos. Sus trabajos lo ha hecho a través de gene driving. ¿Qué significa? Esto es una edición de genes a través de jeringas. Son microjeringas que se inoculan en la fase de larva o en la fase de mosquito adulto, y para hacer edición de un gen o modificar un gen del mosquito. Por ejemplo, puede crear mosquitos de color rojo, de color verde. Rojo es el cherry, verde son las GFP, están las berries, de diferentes colores, básicamente. Puede editar un gen específico también. Puede generar mosquitos machos y hembras. Él es el primer investigador que ha creado mosquitos estériles, machos estériles, y los ha liberado en un ambiente controlado. Y en ese ambiente controlado, todos los machos que se han apareado con las mosquitas hembra, las han vuelto estériles a las mosquitas hembra. Ese era el objetivo, y eso se logró. Entonces esto se podría usar en la naturaleza, pero no sabemos cuál es el impacto, por ejemplo, en la desaparición de un mosquito, ¿no? Entonces, por eso es que no se ha hecho. Pero en un ambiente controlado sí se ha hecho y ha funcionado eficientemente. Entonces, yo estuve en su laboratorio un tiempo también aprendiendo de estas metodologías. Fue increíble. Recordemos el ciclo de la malaria. Este es el mosquito, esta es la piel. Cuando se alimenta, libera esporozoitos. Este es el esporozoito. Aquí ven un dibujito del esporozoito. Está el núcleo, está la región anterior,
que básicamente sería como estaría la boquita, ¿no? Por aquí. Bueno, el esporozoito va a buscar a su órgano blanco, que es el hígado, donde están las células, los hepatocitos. Dentro de la célula hepática se va a formar el trofozoito. Después del trofozoito va a estar el esquizonte, y el esquizonte es esta macroestructura, digamos, que tiene una membrana parasitófora, y dentro de este esquizonte existen miles de merozoitos. Cada esquizonte puede tener entre 20.000 a 40.000 nuevos merozoitos a partir de un solo esporozoito. Y estos esquizontes, bueno, estos merozoitos pueden salir en vesículas o de forma individual, luego de que rompen el hepatocito, y este estadio es asintomático, no causa dolor en la persona infectada. Se llama exoeritrocitaria porque nunca llegó a sangre, es decir, nunca sale de ahí para sangre. En el momento en que rompe el hepatocito, allí sí buscan vía sanguínea, y este estadio se llama el eritrocitario. Entonces, un merozoito nada más necesita 20 segundos para ingresar a un eritrocito. En 20 segundos ingresa, o a veces menos, entre 14 y 16 segundos puede ingresar un eritrocito, y en 2 días completa un ciclo que aquí le había demorado aproximadamente entre 7 a 14 días. Aquí en el eritrocito ese ciclo lo completa nada más en 2 días. Entonces a partir del merozoito se forman el estadio temprano, que son los anillos, luego está el trofozoito, luego hay un esquizonte, y luego otra vez hay un esquizonte de esta naturaleza con llenos de merozoitos. Los merozoitos son liberados, rompen. A partir de un merozoito se producen entre 2.000 a 4.000 merozoitos. Pero imagínense un eritrocito, ¿no?, que va a destruir cientos y miles de merozoitos a partir de la infección de un solo eritrocito. Algunos deciden cambiar el ciclo y no continuar este ciclo de destrucción de glóbulos rojos, y deciden hacer una maduración ligera a gametocitos. Les había dicho que existen gametocitos de estadio 1 hasta estadio 5, pero no podemos diferenciar cuál es el macho y hembra. Es un poco, sí se puede, pero es muy difícil, y necesitan un proceso de maduración, y eso lo consiguen en el mosquito. Bueno, aquí, en este estadio hepático, algunas especies como Plasmodium vivax puede que no continúen todo este ciclo. Simplemente deciden, este no es el momento de madurar a un esquizonte y destruir glóbulos rojos. Simplemente dicen, me voy a quedar aquí, estoy cómodo, esta es una casa bonita, este hepatocito me gusta, me voy a quedar aquí. Y se desarrolla el estadio de hipnozoito. Esta persona que está aquí, Miles Marcus, de Sudáfrica, reportó por primera vez en la historia de la malaria que el estadio del hipnozoito, el estadio durmiente, existe. Pero durante 20 años nadie le había creído, a pesar que ya había publicado evidencia de que existen los hipnozoitos, y luego finalmente se les reconoce que existen los hipnozoitos. Esta es una foto pre-pandemia. Estuvimos en el Instituto Pasteur de Francia, y tuve la suerte de verlo en el evento, y me acerqué, estuvimos conversando, y pues tomé una foto para que ustedes me crean que he conocido a la persona que estudió el hipnozoito. En la actualidad, estudiar el hipnozoito es tan importante, y mucha gente ha dedicado cientos y cientos de esfuerzos para luchar con el estadio de hipnozoito, porque países como Perú y Tailandia son los que son endémicos a Plasmodium vivax. Y entonces encontrar una droga específica para Plasmodium vivax es casi ser el campeón de una carrera de 400 metros. O sea, es muy difícil llegar hasta ahí y ganar, ¿no? Es un Usain Bolt, básicamente. Bueno, es muy difícil encontrar una droga anti-hipnozoito, porque de por sí tener Plasmodium vivax en un laboratorio es muy complicado. Entonces, solo en lugares endémicos se podrían hacer. Y nosotros necesitamos muchos recursos para hacer ese tipo de investigación. Bueno, entonces algunos gametocitos aquí, a los que llegan de merozoito a gametocito en la fase sanguínea, aquí
Este gametocito se dice que puede controlar a una persona y puede hacer que una persona infectada sienta claustrofobia. Y esa claustrofobia hace que la persona infectada acelere su tasa de respiración, es decir, mayor producción de CO2, y se espera también que haya una mayor producción de hormonas. Y esto lo sensa un mosquito a 2.000 o a 5.000 metros y va a viajar hacia donde está, hacia donde está la persona infectada, pica, se alimenta de sangre y se lleva a los gametos. Y dentro del mosquito se da un proceso de fecundación. El gameto macho se vuelve un microgameto, es como un espermatozoide, y el gameto hembra se forma en macrogameto, se fecunda, se forma el ooquineto, luego el oociste. Cada ooquiste va a tener, luego de su maduración, cientos de esporozoitos que estarían listos para empezar el ciclo otra vez. No cientos, miles, ¿no? Entonces, hay varios estadios, ¿no? Exoeritrocítico o preeritrocítico, eritrocítico y el estadio de oogonia que se da en el mosquito. Tres estadios o 3 ciclos dentro de un ciclo de la malaria, ¿no? Qué complicado. Y encontrar una droga que mate a todos los estadios es muy difícil de encontrar también. Lo vamos a ver más adelante. Por eso es que quizás la droga más eficiente sería alguien que prevenga que ingrese al hepatocito, ¿no? Para no estar teniendo los síntomas, porque los síntomas de la malaria se van a dar en este estadio sanguíneo. Lo voy a describir más adelante qué pasa con una persona con malaria. ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Seguimos? Espero que sí. En el laboratorio, nosotros podemos hacer el ciclo de la malaria en Estados Unidos utilizando malaria humana. Malaria de ratón, perdón. Y la malaria de ratón, nosotros nada más necesitamos 48 horas para hacer el ciclo. Acuérdense que el ciclo en humanos es de entre 7 a 14 días, ¿no? En el caso de malaria de ratones es nada más de 2 días. Entonces, no es que mi ratoncito ha infectado y tiene malaria ya sanguínea. Nosotros, ¿qué hacemos? Es lo anestesiamos a nuestro ratoncito y un día antes les hemos quitado el alimento a los mosquitos. Les hemos quitado el azúcar, están hambrientos. Y entonces, esta es una cajita de Tecnopor que tiene una mallita. Y entonces el mosquito infectado, el mosquito maduro de una semana de adulto está listo para alimentarse de sangre e infectarse con el parásito, ¿no? Les había dicho que un mosquito come y secreta, come y excreta, come y excreta al mismo tiempo, no para, es otra máquina también increíble ese mosquito. Y mi ratoncito usualmente muere a los 20 minutos que yo lo he expuesto al mosquito. Este ratón está durmiendo, está sedado por completo y no voy a prolongar la muerte. Normalmente a los 18, 20 minutos se les da una dosis letal y se le hace la eutanasia y luego una dislocación cerebral. ¿Por qué hacemos esto? Porque se debe evitar el dolor en el ratoncito, ¿no? Todo el tiempo está completamente sedado. En Estados Unidos existe un control muy, muy, muy exigente para el manejo de anestésicos, ¿no? No podemos utilizar, por ejemplo, ketamina de manera general, no podemos compartir la ketamina, además de que nos controla el control de sustancias de la universidad y del Estado y luego del país. La DEA también supervisa el uso y la cantidad que estamos utilizando. Entonces, todo esto está completamente regulado, necesitamos cursos para un entrenamiento, supervisiones que normalmente toman de 2 a 3 meses antes de empezar a trabajar y existe una evaluación trimestral, es decir, cada 3 meses se evalúan que todo esté marchando bien, incluso cómo se descarten los ratoncitos que utilizamos para en vivo, y también existe un comité de ética para los mosquitos. Entonces tenemos comité de ética básicamente para todo se hace dentro de condiciones controladas y muy bien cuidadas.
Les había dicho que esto es una cajita de Tecnopor, más o menos así son nuestras cajitas de mosquitos. Estas, usualmente, imagínense que este es un shelf, ¿qué sería? Una, un lugar donde vamos a poner todas nuestras cajas de mosquitos, algunos infectados, no infectados. Cuando ya están infectados, el el parásito necesita condiciones específicas de 24 a 26 grados, es decir, estos mosquitos van a estar dentro de una incubadora, no están a temperatura ambiente. Y las larvas usualmente están en un cuarto que tiene todo controlado y también comida controlada. Entonces, aquí, por ejemplo, pongo, ¿no? Esta persona que me estaba ayudando es Krypton Carolina, está trabajando a temperatura ambiente, esta fecha, y los huevitos han sido supervisados tal fecha por tal persona. Entonces, usualmente ponemos toda esta información. Y aquí están viendo ustedes los esporozoitos en una glándula salival. Entonces, es una glándula salival extraída y cada bacilito que ustedes ven aquí es el plasmodio que nosotros obtenemos en el laboratorio. Vamos a recordar lo que está pasando en el mosquito. En el mosquito, una vez que se alimenta de la sangre, les había dicho que los gametos van a madurar dentro del estómago del mosquito y maduran a microgameto, que es esto como un espermatozoide, y el macrogameto, que sería el óvulo. Existe la fecundación, se forma el oociste, meiosis, el oocisto, que está aquí, ¿no? Gametocitos, o quineto, oociste y esporozoide. Esto que están viendo aquí es un oocisto llenecito de esporozoitos que luego van a completar su maduración y van a liberar los esporozoitos. Yo les había comentado que nosotros experimentalmente podemos conseguir entre 20.000 a 40.000, que eso es normalmente lo que se puede encontrar también en nuestra Amazonía peruana. Se colectan mosquitos, por supuesto, con todos los cuidados, todos los permisos, protocolos de trabajo, van a encontrar estos 20.000 a 40.000 esporozoitos. Y les había dicho también que Tailandia no son 20.000 a 4.000, son 500.000, entonces hay que tener mucho cuidado con estos mosquitos, ¿no? Bueno, recientemente, producto de presentar este trabajo en Indiana University, me entrenaron para realizar una metodología. Dijeron, podemos utilizar esta metodología porque a mí me gusta la microscopía de alta resolución, y empezamos a utilizar, se llama Cell Expansion. ¿Qué significa? Que yo puedo tener una célula e incrementarla 5 veces su tamaño. Y esto es el estómago de un mosquito, y cuando se le hacía la tinción a este oocisto, a este estómago del mosquito, se le podía ver los puntitos rositas que ustedes están viendo aquí, son los oocistos, los ooquistes. ¿Recuerdan aquí estos ooquistes? Bueno, en Tailandia, nosotros controlábamos el desarrollo de este oocisto de tal manera que parecía una fábrica. Nos asegurábamos que en 7 días este oocisto tenga 40 micras de tamaño. Si por ahí un oocisto tenía 2 micras y el otro tenía 38 y el otro 40, todo ese lote de mosquitos, que pueden ser 1.000, 2.000, 3.000 mosquitos, todo se descartaba. Para mí, ver eso me causaba mucho dolor, porque en Estados Unidos estamos más preocupados por tener el esporozoito, ¿no? Esta de acá. No estamos tan preocupados con la alta eficiencia. En cambio, en Tailandia no. Tailandia es como una empresa perfecta. Los oocistos a los 7, 8 días deben tener 40 micras, y todos deben tener el mismo tamaño, y el número de oocistos también es importante. Debe haber entre 40 a 100 o hasta 200 ooquistes, ¿no? Nosotros en Estados Unidos éramos más modestos, debo aceptarlo, ¿no? Pero no, en Tailandia son muy exigentes, son muy precisos, todo es completamente controlado. Son 25 personas las que trabajan en un insectario, trabajan eficientemente y todo lo hacen perfecto. Miren, este oocisto que hemos visto aquí, llenecito de esporozoitos, miren esta distribución radial, qué tan ordenados están los esporozoitos, y miren lo que está a través de Cell Expansion y cómo se pueden ver a los esporozoitos. Esto lo obtuvimos por Cell Expansion más microscopía confocal en Indiana University.
Estas fotos todavía no están publicadas y no están en un paper. No les puedo pasar esta información porque no está publicado, no está en ningún libro. Pronto va a salir, pero ya les he explicado estos datos modernos. Este estómago, antes encontrar cada uno de estos oocistos que ustedes están viendo, pues con esta tinción de mercurocromo era muy difícil, pero ahora, gracias al microscopio confocal, miren, podemos contar perfectamente los oocistos. Antes había incluso depósitos de grasa que se tenían, ¿no? Ahora, con microscopio confocal, podemos distinguir fácilmente qué cosa es realmente un oocisto y qué cosa no. Esto que están viendo acá es ese mismo intestino, nada más que con microscopía de alta resolución. Aquí están viendo cómo un esporozoito, bueno, esta es una animación, pero este es algo real. Aquí vamos a recordar biología celular. ¿Qué pasa con los parásitos intracelulares? Para que una bacteria ingrese a una célula, ¿qué cosa pasa? ¿Alguien recuerda su clase de biología celular? ¿Qué debe pasar con los patógenos intracelulares? Existe un fenómeno muy, muy común de qué proceso. ¿Qué proceso debe ocurrir? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa con los patógenos intracelulares? ¿Los he dormido? Si los he dormido, díganme. Hay que cambiar la metodología. No, estamos atentos, estamos atentos. Ok, entonces díganme, ¿qué pasa cuando tengo una bacteria intracelular? ¿Cuál es el principal evento que pasa en un patógeno intracelular? Vamos a recordar. Calcio. ¿Recuerdan? Calcio es un segundo mensajero. Perdón, es una molécula que activa un segundo mensajero, que es el AMP cíclico. ¿Y esto para qué servía? Para un fenómeno que se llamaba exocitosis, ¿no? ¿Qué significa exocitosis? Que libera algo el patógeno, y esta liberación de ese algo hacía que este bichito tenga la capacidad de interaccionar y en algunas veces de liberar proteínas y en algunas cosas de liberar también ingresar, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron sabiendo que el parásito de la malaria es intracelular? Muy sencillo. Agregaron a estos esporozoitos extraídos de un mosquito, los lavaron, los centrifugaron, todos bien lindos, y les agregaron AMP cíclico y vieron que la exocitosis se produce. Y ustedes dirán, pero aquí el esporozoito parece que tiene una cola. Y no, no tiene una cola. En realidad está haciendo exocitosis. Esto es el caminito que ha hecho este esporozoito. Aquí hay otro esporozoito. Entonces este esporozoito se ha movido así, básicamente, ¿no? Al revés. O sea, ha empezado aquí su camino y ha hecho estos movimientos circulares por exocitosis. ¿Y qué ha estado liberando? La proteína CSP. Esta proteína CSP, que es la circunsporozoito, la han marcado con GFP. Y si yo utilizo un microscopio confocal con un láser para 488 nanómetros, yo voy a ver a la proteína GFP. O FITSI también, el canal de FITSI, yo voy a ver en verdecito. Ahora, cuando vieron esto, los investigadores quedaron fascinados, ¿no? Porque claramente te estaba diciendo que CSP se libera producto de la activación con el AMP cíclico. Y cuando estudiaron esto, se dieron cuenta de varias cosas también. De que además de que había una producción masiva, este podría ser el candidato a vacuna. Y efectivamente, este paper de Nature fue el comienzo del desarrollo de la primera vacuna antimalárica utilizando la proteína CSP. ¿Qué aprendimos de esta vacuna? De que cuando se desarrolló, se utilizaron péptidos de la proteína CSP y se vieron que protegía al inicio, pero esta protección fue disminuyendo hasta un 25% y por lo tanto fue considerada como un fracaso en cuanto a la protección de la malaria, porque nosotros esperamos que haya siempre por encima de 35, no, por encima de 35 cuando esté en producción, pero cuando ya esté en humanos se espera que sea protección por encima del 80-85%, ¿no? Recuerden lo que pasó durante la pandemia. Se esperaba otra vez lo mismo del 30%, pero lo que pasó durante la pandemia es que todas en general
superaban el 45%. Entonces, si la OMS te dice que tú desarrollas un candidato por encima del 30%, ya lo puedes usar, y nosotros en este caso, todas superaban el 45%, todas se podían usar. Entonces, cuando alguien me preguntaba, ¿cuál es la vacuna buena para coronavirus? Pues todas, porque todas superan el 45%. Claro, existe el riesgo de que tú seas ese de 55 al que no le hace bien, pero tienes gran posibilidad de que a ti sí te proteja, ¿no? Comparado a no usar nada, ¿no? Entonces, por eso es que todas eran buenas. Por eso es que cuando alguien me preguntaba a mí si la proteína recombinante o el virus atenuado, o la de Pfizer, o la de Moderna, o la que sea, esta es buena, no, todas eran buenas. Todas habían superado lo que pide la Organización Mundial de Salud. Entonces, todas se podían usar. Por supuesto, ahora sabemos que utilizar una específica, por ejemplo, para una variante, para el Omicron, o para el Beta, o para el Epsilon, pues te da mayor inmunidad. Y eso también dependiendo del lugar en el que vives, ¿no? En el lugar en el que vives, por selección, obviamente, y por presión selectiva, ha ido modificándose el virus y afortunadamente, investigadores de diferentes lugares han encontrado en qué lugares existen estas variantes y pues obviamente han canalizado la producción de vacunas para ese lugar en particular para que se evite que esa variante cause mayor daño, ¿no? En esas personas. Y esto es normal, ¿no? Porque el virus quiere vivir, ¿no? Y obviamente nosotros tratamos de luchar contra eso. Bueno, ¿qué más se vio aquí en este manuscrito? Se pensaba que el parásito se activaba solo por contacto, es decir, en presencia de una célula hepática. Y entonces así se publicó. Y aquí hubo también bueno, más adelante voy a contar más anécdotas. ¿Hasta qué hora tengo tiempo para exponer? ¿Nada más 1 hora? ¿O puedo extenderme un poquito más? Ustedes digan. Te puedes extender un poquito más. Hasta las 8 tenemos tiempo para poder. Ok, bueno, a veces yo me extiendo demasiado. Bueno, se pensaba que no solamente era, perdón, que solamente era por contacto con las células hepáticas, pero luego, y así se publicó, se decía que solamente por células hepáticas, pero luego se identificó que en realidad este esporozoito activa ciertas proteínas, por ejemplo, como TRAP y EVA, que están en la superficie, que se parecen, que son de interacción como CSP, que se activan en realidad en contacto por ejemplo, con cualquier detritus que esté del mosquito, se activan. ¿Por qué se activa? Porque el parásito no va a estar esperando a que solamente esté el hepatocito para infectar. El parásito tiene que estar listo porque ha sido proceso de una evolución, ¿no? Quiere infectar, quiere vivir. Entonces nosotros vimos, por ejemplo, que el simple contacto con plástico o con vidrio lo activa. En una lámina portaobjetos, si uno pone al parásito y hace marcaje contra CSP, EVA o TRAP o cualquier otra proteína de superficie, va a ver que hay una sobreactivación. Entonces en la parte apical, o como quieran llamarlo, como cabecita o la boca, se va a sobreexpresar esa proteína que yo estoy diciendo. Por supuesto, no es una proteína cualquiera, ¿no? Son proteínas de interacción que sirve para el ingreso del parásito en el hospedero, que son los ligandos básicamente para el receptor del hospedero. Entonces esto fue muy bonito, ¿no? ¿Qué más? Si sabemos que calcio está promoviendo y sabemos que el AMP cíclico es útil para el parásito, para la infección, podríamos probar si realmente el AMP cíclico puede causar algún efecto en la infección. Y aquí lo vamos a ver. Fíjense que esto en amarillo, esto es un hepatocito y este es el dibujo de un esporozoito. El esporozoito se comporta igual que nosotros. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos buscando una casa o un departamento o una habitación? ¿Verdad que vamos a rentar? ¿Verdad que visitamos uno y otro lugar hasta que encontramos un lugar y finalmente cuando encontramos ese lugar, el parásito cuando encuentra ese lugar óptimo, como dice, esta es mi casa, o este es el lugar donde voy a vivir, ellos desarrollan una membrana parasitófora, es decir, una vacuola, y están viviendo dentro de esa vacuola. Ingresa dentro de esa vacuola y es así como evita la respuesta inmune, porque esa vacuola, esa membrana parasitófora, se llama así, PVM, Parasitophorus Vacuole Membrane, esa membrana parasitófora le aísla del hospedero dentro del citoplasma. Entonces, primero ya
había evitado al sistema inmune porque está dentro de una célula. Y dentro de una célula, además, tiene una membrana que lo protege, entonces así se salva, ¿no? Y luego, en 7 a 10 días forma este esquizonte, que también se llama exoerythrocytic form. Les había dicho en el ciclo de vida, este es el estadio exoeritrocitario, de ahí viene ese nombre, EF, exoerythrocytic form. Entonces, en 7 a 10 días se forma esto, y este exoerythrocytic form está llenecito de merozoites, que son 20.000 a 40.000 por cada parásito. Pero si yo pongo AMP cíclico, en realidad lo que está causando, fíjense aquí, con iomicina se puede capturar ese AMP cíclico y calcio. Y entonces, si yo pongo iomicina desde 0 hasta 1 micromol, ¿qué está pasando? El número de IEFs, este número de IEFs se aumenta, miren, de 200, que era una condición de 0 iomicina, conforme yo aumento hasta 1 micromolar, fíjense que hay casi 700 eventos. ¿Y qué pasa con respecto a las células? Ya no se rompen. Es decir, el parásito ingresa y se queda ahí. Qué increíble, ¿no? Cuando no había AMP cíclico y cuando no había calcio, no hay el parásito busca la mejor casa. Pero cuando tú le pones, potencias esta patogenia del parásito. Inmediatamente va a infectar y va a decir, esta es mi casa, ¿no? Qué increíble, ¿no? Todos estos datos que están viendo aquí es básicamente la cuantificación del evento de cuán patogénico puede ser un parásito dependiendo de un nutriente adicional que yo pueda poner. Y eso es lo peligroso también. Pero eso también te dice qué vía utiliza el parásito para hacer intracelular, la ruta de la señalización por calcio. Entonces ahí yo debería buscar para inactivar el esporozoito y inactivar la fase hepática, ¿no? Eso es lo bonito de la ciencia. Fíjense, este es el esporozoito, este es el hepatocito, en café el hepatocito, este es el esporozoito. Hasta hace poco se pensaba que estas 4 proteínas eran las únicas involucradas en la de ligandos, y estos son los receptores, es decir, los ligandos sean TRAP, P52, P36, ICP, y los receptores en HCPG, EPH2, CD81. Entonces, se caracterizaron, fueron motivos de tesis, y finalmente se observó que estas proteínas estaban involucradas en el ingreso del esporozoito, y cuando ingresan, les había dicho que se forma esta membrana parasitófora. Esta membrana parasitófora está muy bien formada aquí, ahí está el esporozoito, y las 3 principales proteínas que forman esta membrana parasitófora son UIS4, UIS3 y exportina 1. Y gracias a esto, gracias al descubrimiento de estas 3 proteínas, nosotros podemos utilizar anticuerpos monoclonales o policlonales dirigidos a estas proteínas para reconocer esta estructura. En el pasado, para identificar localización del parásito, se utilizaba HCP70 como la proteína funcional, y entonces podíamos ver al parásito verdecito, pero no sabíamos si estaba la membrana parasitófora. Ahora, gracias a esto, tenemos anticuerpos marcados solamente para la membrana parasitófora. Lo vamos a ver más adelante. Y entonces, a partir de este esporozoito se forma un exoerythrocytic form, que son 20.000 a 40.000 parásitos, que están 20.000 a 40.000 merozoites. Ahora, eso pensábamos hasta el 2017, ¿ya? Pero el 2020, el 2022, hacen transcriptómica y encuentran que hay más de 200 genes de parte del hospedero y más de 200 genes de parte del parásito que están involucrados en este proceso. Caracterizar a esos más de 200, más de 400, en este caso tanto del parásito como del hospedero, significa cada uno es una tesis de doctorado o una tesis de maestría mínimamente. Entonces, hay mucho trabajo de tesis ahí, mucha investigación pendiente que tenemos que descubrir o elucidar. También se ha identificado que además de los datos de transcriptoma, se han identificado también genes específicos tanto para el estadio de los esquizontes como para los hipnozoitos en Plasmodium vivax. Entonces existen diferentes formas de activarlos y diferentes genes asociados a la infección. Aquí están, por ejemplo, los trabajos que nosotros publicamos. Lamonte es un former postdoc de nuestro laboratorio con el que trabajamos y publicamos un paper de transcriptoma de caracterización de MUC13. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿por qué el parásito evade tan bien en el hepatocito la respuesta inmune? Es que el parásito, les había dicho que forma una membrana parasitófora, ¿no?
Este parásito es tan bueno y tan ordenado, es mucho más limpio que los humanos, porque los humanos comemos y hacemos la basurita o botamos la basurita donde nos da la gana, ¿no? Pero este parásito, miren, forma una prolongación de su membrana parasitófora y es ahí donde deposita todos sus desechos. Entonces, de tal manera que nunca van a saber que el parásito está dentro del hepatocito. Maravilloso, ¿no? Increíble. Nos enseñan mucho los parásitos. Deberíamos aprenderles algunas cosas. Aquí ustedes están viendo una microscopía confocal donde se localiza la membrana parasitófora, ¿no? En verde o en rojo, como la quieran ver. Este azul de aquí es el núcleo del hepatocito y este núcleo de aquí, este azulito de aquí es el núcleo del parásito. Entonces esto es un trofozoito, esto es un esquizonte. Estos puntitos azulitos que están viendo aquí son cada núcleo de cada merozoito. Entonces, este es un parásito, un exoeritrocitiforme, un esquizonte llenecito de merozoitos, ¿no? Usualmente entre 7 a 12 días. En el caso de malaria humana, en el caso de malaria de ratones, nada más en 2 días. ¿Cómo se ve una célula infectada? Un hepatocito infectado se ve así, como si tuviese acné, con muchos puntitos por ahí. Algo similar yo vi en los flotices sanguíneos de personas con malaria humana, en los glóbulos rojos. Yo veía glóbulos rojos como una especie de... más adelante les voy a mostrar. Bueno, para identificar este crecimiento del parásito desde esporozoito hasta este esquizonte, un día mi mentora me dijo, bueno, Jason, quédate 96 horas en el laboratorio y empieza a tomar fotos cada 3 horas. Y eso fue lo que hice. No les muestro todas las fotos, solamente de 3 a 48 horas. Y fíjense, aquí tenemos el esporozoito, está identificado con HCP70. ¿Se acuerdan que les decía que esto va a tener todo el citoplasma del parásito? Entonces, todo el parásito va a estar del color que nosotros le marquemos, en este caso con TRITSI, o que es a 540 nanómetros y por lo tanto es de color rojo. Entonces, aquí están viendo el parásito a las 3 horas. Se ha unido al hepatocito. A las 6 horas ya ingresó al hepatocito y se está formando como un redondito, ¿no? A las 9 horas es un, digamos, trofozoito temprano. A las 12 horas ya está el trofozoito, se le ve una partecita, ¿no? Como una especie de los extremos bueno, el extremo apical de ambos lados se ve, ¿no? Del parásito, o sea, los restos del esporozoito va quedando. A las 15 horas ya es un trofozoito por completamente. A las 18 horas ese trofozoito está madurando. A las 24 horas ya es un esquizonte temprano, porque ya tiene varios puntitos azulitos, ¿no? Varios núcleos, varios merozoitos. Y 48 horas ya completó el ciclo. Y cada puntito de aquí es un nuevo parásito, un nuevo merozoito. Entonces, si prestamos atención aquí arribita, aquí está el núcleo del parásito y aquí están los nuevos parásitos que salen 48 horas después. Esto en malaria es lo que se había sospechado que ocurría, se ha reportado teóricamente, nosotros lo estamos viendo visualmente aquí, y se pensaba que el parásito nunca va a salir del hepatocito. ¿Por qué? Porque necesita otros componentes, otras moléculas para ser infectivo, ¿no? En caso de la malaria de ratones, esta es una célula hepática humana, un hepatocito humano, y vemos que nunca salen los merozoitos, siempre se quedan ahí. La doctora Jetsumo, nuevamente, de McGill University, demostró por primera vez al mundo en el 2019, si no me equivoco, 2018, demuestra que en el caso de malaria de humanos es completamente diferente. El parásito en este estadio de exoeritrocitiforme sí sale del hepatocito. Y entonces ustedes dirían, pero ¿cómo podemos demostrar que sale del hepatocito los merozoitos? Y allí viene un paper importante que alguien dijo al mundo que el esporozoito, de aquí, podía infectar glóbulos rojos. De hecho, lo demostró y lo publicaron. Pero cuando quisieron reproducirlo, nadie podía, a partir de esporozoitos, podía infectar glóbulos rojos. Y entonces fue así que ese paper tuvo que ser retractado, rechazado. Pero la doctora Benchimol aquí estaba demostrando que a partir de células hepáticas infectadas humanas, infectadas con malaria humana, en este caso Plasmodium vivax, porque ella trabaja solo con Plasmodium vivax, nosotros con Bergay, esto fue en Estados Unidos, en California, pero ella trabaja con vivax, y cuando hizo eso, ¿ustedes qué harían para demostrar que los monozoitos están saliendo? Tomarían el medio de cultivo, ¿verdad? Eso es lo que ella hizo. Tomar el medio de cultivo, que es el sobrenadante,
Y ese sobrenante lo utilizó en un cultivo de glóbulos rojos y ¿qué creen? Infectaron los glóbulos rojos. ¿Y quiénes infectan los glóbulos rojos? Solamente los merozoitos. Estos parásitos de aquí, solo ellos infectan los glóbulos rojos. Y se esperaba que estén fuera, y eso es lo que pasó, y esa fue un súper descubrimiento. Por primera vez en el laboratorio se pudo tener el ciclo completo de la malaria, ¿no? Antes no se podía. Entonces ella lo hizo en McGill University. Entonces recordemos, fase exoeritrocítica, la esquizogonia, la fase eritrocítica. Aquí una persona que es infectada, imagínense, cada 20 segundos me infecta el glóbulo rojo y cada 2 horas se destruye ese glóbulo rojo. Primero era 1, pero luego van a ser 2.000 a 4.000 y luego otros multiplicados. O sea, ya no es, el ciclo no es aritmético, sino es exponencial, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando en ese momento con la persona? Tiene un cuadro clínico muy similar a la malaria, tiene dolor de huesos. ¿Por qué? De los huesos largos, sobre todo, porque hay una producción de glóbulos rojos por parte de la médula ósea abundante, y esa producción es masiva, y los glóbulos rojos que se liberan son inmaduros, tan inmaduros como los reticulocitos. Los reticulocitos son los glóbulos rojos que nosotros tenemos cuando somos bebés, cuando nacemos. Entonces, estos glóbulos rojos que se producen en una persona con malaria, en este estadio, son jóvenes e inmaduros, y esos aún son mucho más susceptibles a la infección por malaria. Y entonces somos perfectos para la infección. Y además se baja la temperatura corporal porque estamos perdiendo también el transporte de oxígeno, fiebre, se produce aquí, esto debido a que salen e ingresan, por aquí van a estar las células inmunes, ¿no?, de defensa, y van a producir una cantidad de interleuquina, interferón, factor necrosis tumoral, van a incrementarse todas las citocinas, y entonces el paciente está en fiebre, y a la vez que la temperatura corporal ha disminuido, entonces tiene un dolor de cabeza enorme, los dolores de músculos son enormes, los dolores de huesos son enormes, y tienen mucha sed, están completamente deshidratados. Y ahí, si una persona, por ejemplo, le da un vaso de agua fría a esta persona, porque eso es lo que quiere, siente calor por el dolor, pero el cuerpo está frío, pero si ustedes le dan un vaso de agua fría, pueden causarle la muerte a una persona. Tenga muchísimo cuidado ahí. A una persona con malaria no le puedes dar agua fría, tienes que darle agua tibia o agua caliente. Si tú le das agua fría, vas a descompensar la temperatura y le puedes causar la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con este estadio en una persona. Luego, en la fase del mosquito, que ya lo hemos visto. Para MMB, que es el principal, la principal entidad que ayuda a la lucha contra la malaria en el descubrimiento de drogas, pues estos estadios, ¿no?, el sanguíneo, el hepatocito, el de lucha contra los esquizontes y el lucha contra los mosquitos, los ha clasificado en drogas TCP1 a TCP6. Y con respecto al paciente, para prevenir la infección, lo llaman quimioprotección. Entonces son drogas que previenen que la persona haga la malaria, ¿no? Entonces, para prevenir que una persona haga la malaria, ¿dónde se debe luchar? En el estadio hepático, y se debe luchar en el mosquito. Pero si una persona ya tiene malaria, se debe hacer un tratamiento que sería terapéutico, ¿no? Y entonces ahí sí hay que evitar el relapso, es decir, hay que evitar el estadio de los hipnozoitos, y hay que evitar la fase sanguínea. Y si ya está en fase sanguínea, hay que destruir esos parásitos en fase sanguínea. Entonces es así como se dividen las dos principales drogas, los dos principales grupos de antimaláricos para Plasmodium. Aquí estamos viendo los principales antimaláricos que se ha descubierto. Esto es un trabajo colaborativo con nuestro grupo de investigación, la doctora Winseler, y aquí estamos viendo la concentración que se utiliza en las drogas, y por ejemplo artemisinin, que es una droga que actualmente se utiliza para humanos, hasta 20 nanomoles es el que mata, por ejemplo, el estadio sanguíneo, ¿no? Los glóbulos rojos infectados, artemisinin con 20 nanomoles se puede matar al parásito. Pero podemos mejorar esta artemisinin actual con una dihidroartemisinin, por ejemplo. Entonces, nada más es 3 nanomoles, 2 a 3 nanomoles necesitamos de la droga para matar al parásito. Pero mejor que eso es la artemisona, que entre 1 a 2 nanomoles puede matar al parásito. Entonces, si se dan cuenta, podemos modificar la droga para cada vez hacerla más eficiente, pero a la vez hay que tener cuidado con la citotoxicidad, ¿no? Aquí les pondré otro ejemplo, pero ya me van a botar si me demoro mucho, así que, pero
les voy a lanzar la idea para que ustedes la busquen en casa. Fíjense que durante la pandemia nosotros utilizamos un antimalárico gracias a que existen librerías de drogas antimaláricas y uno de ellos fue la hidroxicloroquina y ustedes vieron que tenía actividad anti-coronavirus aparentemente y también ivermectina aparentemente, ¿no? Pero no prestamos atención a la citotoxicidad. Entonces les pido por favor que busquen en su tiempo libre el paper de Nature donde se publicó este manuscrito y ustedes se van a dar cuenta que que el antimalárico y también el antiparasitario ivermectina no solo el problema no era que están disminuyendo el número de coronavirus, sino también el real problema es que estaban causando un efecto citotóxico enorme, de más del 5%. Entonces, si yo estoy destruyendo a las células humanas, ¿qué células van a ser infectadas, básicamente? ¿No? Esa sería la gran pregunta. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con la citotoxicidad. Bueno, y aquí hay muchos ejemplos de otras drogas que se pueden utilizar. Aquí están viendo las actividades en diferentes estadios del gameto, por ejemplo, ¿no? El gametocito de estadio 1 al 5, cómo podemos evitar cada uno de los estadios, cómo es la estructura química de cada una de estas drogas. También puedo hacer drogas que, por ejemplo, como el atábaco, les había dicho que esta es para la fase hepática, por ejemplo, con 1 o con 2 nanomoles, o sea, concentraciones tan bajas puedo matar al parásito, ¿no? Esto es una droga que actualmente se está utilizando, pero recuerden que les he dicho que ya hay casos de resistencia, tanto en Perú como en el sudeste de Asia. Entonces, necesitamos encontrar drogas alternativas, porque el parásito, si con el tiempo esperamos a que todos desarrollen resistencia, pues vamos a estar en problemas reales más grandes, ¿no? Entonces, miren, dentro de las drogas antimaláricas, atóbaco es la que tiene mayor actividad con poquita dosis. Pero aquí hay otra droga que es buena también, P218HC, ¿no? De hidroxicloroquina. Bueno, hay que buscar drogas mejores, ese es el mensaje. En nuestro grupo también identificamos diferentes grupos de drogas que pueden tener actividad para el estadio esquizonte, para el estadio de sangre y para el estadio del mosquito, ahí están los nombres. También publicamos que se puede prevenir cada uno de estos estadios con drogas de cada uno de estos estadios, ¿no? Básicamente, utilizando una librería, en este caso se llama la caja de pandemia, Response Box, se identificó que las drogas de esta librería, por ejemplo, 2 de ellas pueden matar a todos los estadios, tanto de sangre como hepático y la fase de los gametos. Solo 2. Los demás son como estadios específicos, ¿no? Y a veces esto es lo que nosotros buscamos, ¿no? Un matatodo, pero matatodo solo hay 2. Bueno, en esta librería en particular. Luego hicimos un estudio masivo de casi 4 años y evaluamos más de 500.000 de drogas antimaláricas. Y de este 500.000 de drogas antimaláricas que evaluamos en el laboratorio, esto lo publicamos en Science, nosotros se ha continuado la caracterización tanto en vivo como en humanos y ahorita está en fase clínica 8 drogas de 500.000 y ahí eso te muestra cuán difícil es hallar una droga que llegue hasta el uso en humanos, ¿no? No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil como nosotros pensamos, ¿no? Un extracto por ahí que pensemos de una planta que puede tener tanta propiedad y poder finalmente ser usada en humanos, pues no es tan sencillo, ¿no? De 500.000, imagínense, solo tener 8 es un avance, sí, pero estamos todavía, a ese ritmo tenemos que avanzar para encontrar nuevas drogas, ¿no? Fíjense que en la biología del parásito, pues este es el merozoito, les había dicho que nada más necesita 14, 15 segundos para unirse e ingresar. Este es el anillo, este es el trofozoito que les había dicho, este es el esquizonte lleno de merozoitos. Un merozoito maduro rompe, esto se produce en 48 horas nada más en un glóbulo rojo. Les había dicho que este es un glóbulo rojo teñido y observado en microscopía electrónica. Les había dicho que esto de tener pequitas o que sea como una especie de una célula seca que habíamos visto en el hepatocito, también lo había visto en un glóbulo rojo en un extendido. Y cuando me puse a leer sobre qué cosa es cada uno de estos puntitos que tiene el glóbulo rojo, en realidad son que el parásito hace estas estructuras. ¿Por qué lo hace en el glóbulo rojo? Y esto me sorprendió muchísimo. Utiliza, gracias a esta proteína,
que tiene dominios de anquirina, es decir, una proteína de citoesqueleto de tipo CARP, lo que hace es formar este tipo de estructuras como especie de anillos en el glóbulo rojo, en la superficie del glóbulo rojo. Y esto en realidad es como un tubito, digamos, que cuando está un receptor hormonal en la sangre que irriga la placenta, las personas, las mujeres embarazadas, tienen hay una producción hormonal abundante y entonces tienen receptores hormonales. Y el parásito utiliza esos receptores para que físicamente un glóbulo rojo se una ahí y no sea eliminado durante el tratamiento de la malaria. Increíble, ¿no? Este parásito utiliza básicamente a nuestros glóbulos rojos como su lugar de alimentación, hace zombie a nuestro glóbulo rojo y además hace que no se pueda eliminar por producto de que utiliza el receptor hormonal de una mujer embarazada para que no lo elimine. Todo básicamente debido a una observación microscópica. Al final, si hacemos la caracterización de esos glóbulos rojos, podemos encontrar esto. Qué increíble. Bueno, este es un glóbulo rojo no infectado, en rojito. Este es un glóbulo rojo infectado. Fíjense la estructura que se ve, ¿no? Parece un Venom por ahí. Miren ellos cómo desechan la basurita, ¿no? Les había dicho que en el caso del hepatocito tiene una extensión de su membrana parasitófora. En este caso hacen unos depósitos también que se llaman depósitos de hemoglobina. Básicamente todo el M de la hemoglobina y toda la globina y todo lo que producen, todo lo que metabolizan de este glóbulo rojo lo van acumulando ahí. Y esto se ve en un frotis, son unas regiones oscuritas que se tiñen en la tinción Giemsa o en la tinción que ustedes utilizan para parásitos, siempre van a ver una parte más oscurita. Esa es la hemozoína que las personas van a estar, los expertos. Entonces, miren, esta es una tinción con Vivax y se puede ver en ciertas regiones oscuritas y en Falciparum también hay regiones oscuritas, moraditas. Esas son los depósitos de hemozoína, ¿no? Hay personas expertas que pueden distinguir Falciparum y Vivax gracias a eso o alguna otra característica del parásito, ¿no? Yo no tengo esa experiencia, pero hay personas que sí pueden hacerlo, como las personas que le mostré en la foto, ¿no? ¿Qué significa la malaria, ¿no? ¿Cómo se diagnostica en el Perú? Se clasifica en este sistema. ¿Y qué significa, por ejemplo, uno de 2 cruces? Significa 2 a 20 parásitos por campo. ¿Pero eso qué significa en números reales? Significa 1000 a 10.000 parásitos por microlitro de sangre. Díganme si no les da miedo esta información. A mí sí. A ustedes me imagino que también. Entonces, eso es el problema de la malaria en nuestro país. ¿Qué pasa en sangre en un glóbulo rojo? Este es un glóbulo rojo infectado con el merozoito. Este merozoito trata de prevenir la activación de estos anticuerpos, pero muchas veces este parásito cuando está libre es en realidad cuando se activa la respuesta inmune por proteínas como por ejemplo la granulicina, que esta granulicina puede activar a estas células específicas con este numerito de células T, hace que esta célula T produzca interferón gamma, llama a los monozoitos, estos monocitos activan macrófagos, estos macrófagos activan células dendríticas, estas células dendríticas activan las células T, producen anticuerpos y se da respuesta en contra del merozoito. Pero muchas otras vías están activadas durante la fase sanguínea, ¿no? Les había dicho que esta es la fase de reacción inmune. Además de esto, existen activación de vías de quinasas, múltiples vías de quinasas son activadas por el parásito, pero no todas han sido estudiadas, ¿no? Existen las proteínas quinasas de tipo A, tipo G, GMP, y uno de las principales moléculas involucradas también involucradas en la señalización celular es el ATP. Este es el parásito, este es un merozoito. Fíjense que aquí les había dicho que utiliza el calcio, pero no se sabe cómo el calcio finalmente activa, por ejemplo, a la adenilciclasa para que produzca AMP cíclico. Este AMP cíclico activa estas proteinquinasas y gracias a esta activación de proteinquinasa A, producto de la activación de adenilciclasa o de guanilciclasa, se produce la proteinquinasa G, tanto A como G, finalmente también pueden activar la fosfolipasa C para que a través de inositol-fosfato se libere mayor cantidad de calcio, se acumule mayor cantidad de calcio en el retículo endoplásmico, se forme calcinurina y más proteinquinasa dependiente de ciclinas, finalmente conduzcan al merozoito una liberación una secreción de los micronemas y la sobreexpresión de proteínas AMA, EVA. Todo esto ha pasado, fíjense, en menos de 18 segundos, porque el parásito necesita en menos de 18 segundos hacer toda esta activación de señalización de calcio
para que proteínas como A1, GAP45 y EVA175 se sobreexpresen y permitan el ingreso. Ahora, si nosotros utilizamos inhibidores de AMP cíclico, perdón, de adenisiclasa y guanidiclasa, que son fosfolina y el ALK4, que son los inactivadores de la adenisiclasa y guanidiclasa, en humanos no hay ningún efecto. Entonces, ¿qué significa? Que sus secuencias son parecidas a las nuestras, pero la vía de activación y desactivación de esta adenisiclasa es completamente diferente a la humana. Maravilloso, ¿no? El parásito nos está enseñando cuán complejo es con un gen, con una proteína que cumple la misma función, pero no se inactiva por la misma vía que se inactivan nuestras proteínas humanas. Maravilloso. Ahí deben tener dominios específicos que solamente tienen estas proteínas en el parásito, y si nosotros las encontramos, podemos utilizarlas como blanco para terapia o como blanco para vacuna. Eso es lo bueno, que nosotros identifiquemos a estos candidatos. Ahí estaba haciendo mi dibujito, pero bueno, siempre hay que mejorar las clases, entonces estaba trabajando un poco más para el futuro. Esto es una confirmación de que no solamente el calcio, sino también potasio es necesario. Si yo utilizo drogas para bloquear el potasio, por ejemplo, no se va a activar la adenisiclasa y por lo tanto no va a haber AMP cíclico. Si yo bloqueo la adenisiclasa con silenciación, no va a haber AMP cíclico. Si no hay AMP cíclico, no va a haber proteína quinasa A. Si yo anulo proteína quinasa A, finalmente no hay calcio, no hay exocitosis, no hay infección, básicamente. Y eso está demostrado en estos experimentos. El parásito no solamente necesita calcio para ingresar, también necesita calcio para salir. El parásito va a acumular calcio antes de salir, va a producir esa acumulación, va a procesarla en el retículo endoplásmico y va a hacer que se activen diferentes proteínas con actividad de lisis, ¿qué sería? De proteína quinasa, no, proteasas, ¿no? Subtilina 1 es proteasa, 0,1 es proteasa, fosfolipasas. Todos ellos van a romper la membrana parasitófora. Recuerden que ellos tienen una membranita que los protege, que hace que evadan la respuesta inmune, y luego van a romper también la membrana del glóbulo rojo, y es así como sale. Entonces el calcio es importante tanto para el ingreso como para el egreso. Que activa ambas vías de señalización. Entonces, calcio es importante para ingresar, para salir, y el parásito está protegido por su propia membrana, la membrana parasitófora, y además se comunica, ¿no?, a diferentes niveles, y es bastante ordenada y más limpio que nosotros. Esa es la respuesta. Aquí, como sabían que AMA1 se estaba expresando y está involucrado en la adherencia, lo que hacen es mutar silenciación de AMA1, y por lo tanto no hay invasión. Si yo activo a esta AMA1, ya hay infección. Entonces eso demuestra que AMA1 es involucrado en la invasión celular. Fíjense, les había dicho que este es un glóbulo rojo en diferentes partes del tiempo. Entre el segundo 9 y segundo 10 ya se une al glóbulo rojo. En el segundo 12 al 14 ya ingresó a un glóbulo rojo. Entonces, si habíamos visto que AMA es importante y yo hago silenciación de AMA, ¿qué pasa en este grupo en C? Que el parásito trata de ingresar, pero nunca puede ingresar. 25 segundos, y el parásito, en el mejor de los casos, lo que ha hecho es hacer como una especie de mella, pero nunca ingresa. Y esto me hace recordar a la tubulina, a la actina del espermatozoide. ¿Sabían que ustedes que en el genoma tenemos 2 actinas nada más, y si nos anulan una de las actinas, hace que nuestros espermatozoides no puedan ingresar a un óvulo, y por lo tanto esa es la razón. Esa es una de las razones por qué las personas pueden ser estériles, y eso se demostró en un manuscrito muy interesante. Bueno, esto me hace recordar a eso, que el merozoito no puede ingresar gracias a la silenciación de AMA1. ¿Qué más? Esta es la vía de quinasas en humanos. En parásitos solo se conocen 2. Hay mucho por descubrir. Se ha trabajado el quinoma de malaria. Esto es Christian Doening, un investigador que trabaja con nosotros, y Andrew Tobin, investigador es maravilloso. Cuando yo les presenté los ensayos in vivo, me invitó a trabajar con él. Estamos estudiando inhibidores de proteína quinasas actualmente, gracias a los estudios in vivo que hice. Me invitaron a ir y presentar mi trabajo en la Universidad de Central Florida, y pues conseguimos múltiples alianzas, entre ellos el doctor Chakrabarty me invitó a trabajar también con ellos, y hicimos
un manuscrito, y estamos en un manuscrito en evaluación. Esta es la quinasa del quinoma de Plasmodium falciparum. Fíjense cuánto se parecen el quinoma de Plasmodium falciparum con el de humanos y con el de Arabidopsis thaliana. Y aquí hay algo importante. También está que el parásito, el quinoma de Plasmodium se parece mucho, o el genoma de Plasmodium se parece mucho al de Saccharomyces cerevisiae. Y ustedes dirán, ¿cómo un hongo es muy parecido a malaria? Pues, aunque no lo crean, es muy parecido. Y nosotros hemos tomado ventaja de eso y hemos hecho, porque recuerden que todo esto es carísimo, ¿no? Cada mosquito cuesta $20. Entonces nosotros, cultivar Saccharomyces, pues no es costoso. Entonces, lo que nosotros hacemos es evaluar las drogas. Primero hacemos un screening en Saccharomyces, las mejores recién pasa a los modelos hepáticos y sanguíneos, y luego hacemos los ensayos in vivo, que básicamente lo voy a mostrar más adelante. Les había dicho que calcio se acumula para el egreso, ¿no? Fíjense, este es un glóbulo rojo infectado y se ha acumulado calcio. Aquí han marcado el calcio con este fluoróforo, fluo 4, y estamos viendo que se acumula. Y cuando ya sale el parásito, ya salió del glóbulo rojo, este es el glóbulo rojo infectado vacío, y aquí salieron los merozoitos, fíjense que ya cae la señal de calcio, ¿no? Increíble, ¿no? Además de calcio para salir, para el egreso, también se ha visto que las proteínas del citoesqueleto del parásito cambian. ¿Qué más? También sabemos que calcio es importante para el ingreso, y aquí invasión, aquí calcio para la invasión. Este es el parásito, un merozoito, que antes de ingresar a un glóbulo rojo se acumula de calcio, y una vez que ingresa ya digamos que desaparece el calcio, ¿no? Qué increíble, ¿no? Este parásito utiliza, modula, acumula la concentración de calcio de acuerdo a su conveniencia, tanto para invadir como para salir de un glóbulo rojo. Después, el parásito, cuando sale de un glóbulo rojo, va a activar diferentes vías de producción de interleuquinas. Les había dicho, gracias a proteínas como GFI, por ejemplo. Estas interactúan con las receptor Toll-like, con los heterodímeros de Toll-like receptor 2 y 1 o el 2 y 6, activan finalmente moléculas proinflamatorias a nivel transcripcional, y esto lo hacen diferentes tipos de células, ¿no? En células mast cell, en células TC4, en células dendríticas. También pueden activar el GPI, no solamente puede hacer eso, también puede activar esta vía de señalización por MID88, y que conduce nuevamente a más moléculas proinflamatorias, y esto son lo que causa la malaria, pues los síntomas de la malaria: hipoglicemia, pirexia, fiebre, enfermedad caquexia letal, ¿no? El dolor de cabeza es increíble, es insoportable ver la luz, básicamente. Una célula dendrítica infectada puede incluso suprimir la respuesta celular en la inmunidad humoral. Nosotros hemos estudiado inhibidores de proteína quinasas. Esto es, cuando el doctor Chakrabarty vio el trabajo en vivo que yo hice, me invitó a unirme a su grupo, nos invitó a unirnos a su grupo, y nos dijo que tenían noveles antimaláricos para la fase hepática. Y entonces, de los 553 compuestos que ellos habían evaluado y publicado, nos dicen que 58 son los buenos, y me dice: Jason, evalúalos en un modelo in vivo, porque yo había demostrado que se podía trabajar in vivo. La autora al inicio hizo la caracterización in vitro, y vemos que las células HepG2 humanas tienen actividad cuando se utiliza estos dos inhibidores de proteína quinasas que están aquí, TLS5-135, ya se publicó el manuscrito, este está en preparación, y vemos la estructura de estos inhibidores de proteína quinasas, vemos cuán buenos pueden ser estas drogas, el tiempo de vida de estas drogas. Entonces esto nos dice, por ejemplo, que el tiempo de vida es 4 horas. Esto es muy importante, esto es lo que nosotros vemos en el tratamiento de pacientes, ¿no? Nos dice, el médico nos dice: toma esta pastilla cada 8 horas. ¿Por qué? Es por la vida media de la droga. En ese tiempo se destruye la mitad de la droga, entonces necesitas la otra dosis para que continúe la eficacia. Si ustedes, señores, paran el tratamiento por el hecho que se sienten bien, están causando indirectamente la resistencia. Entonces no lo hagan, continúen la dosis, porque esto es un producto de laboratorio muy organizado, bajo estrictas condiciones que les había mencionado anteriormente. ¿Qué pasa en vivo? Nosotros inicialmente
con Stefan Meister. Bueno, Stefan Meister es un postdoc de nuestro laboratorio, había identificado que este compuesto puede matar la fase hepática y por lo tanto, miren, aquí tenemos ratoncitos que están respirando un anestésico, están durmiendo y bien, fíjense el progreso de la malaria en las 96 horas. Esta marquita fluorogénica significa que el parásito primero está en fase hepática y de allí se va diseminando a todo el cuerpo hasta causar malaria cerebral y en las 96 horas se muere. 96 horas, en realidad, en los 10 a 12 días se muere este ratoncito por la malaria. Pero cuando yo utilizo la droga GNF179, que habíamos visto que in vitro tenía tanta actividad, no hay nada de malaria. ¿Lo ven? ¿Por qué sé esto? Porque estos parásitos están marcados con un fluoróforo. En este caso son parásitos transgénicos que tienen GFP y luciferasa. Y como sabemos que tienen luciferasa, hacemos una inyección intraperitoneal con luciferina. La luciferasa metaboliza la luciferina, por lo tanto va a haber señal cuando el parásito está vivo. Si el parásito está muerto, no hay señal. Y eso nos dice la actividad de la droga. Sabiendo esto, realizamos un marcaje con Cybernet y citometría de flujo para la identificación del parásito. Y básicamente, fíjense, para el modelo terapéutico significa que el ratoncito está infectado con Plasmodium berghei y después hacemos la administración de las drogas y mediante este tipo de imágenes IVIs podemos ver a los parásitos infectados. Entonces, fíjense, el grupo tratado con TL5 y GNF no desarrolla malaria, comparado, bueno, esto es terapéutico, significa que cura la droga. Y el profiláctico utilizamos esporozoitos, ¿no? Entonces, para el profiláctico, primero hago el tratamiento 6 horas antes de la infección, luego hago la infección con el esporozoito de Plasmodium berghei y luego veo que el grupo no tratado es el que desarrolla la infección. Bueno, este es el mensaje final. Podemos hacer drogas terapéuticas y profilácticas para matar a malaria y estamos utilizando inhibidores de proteínas para esta vía. Entonces, este modelo ha funcionado muy bien y miren, hemos reproducido el efecto y estamos viendo que en diferentes grupos tratados, todos no han desarrollado la malaria, solamente los grupos que son infectados y no tratados desarrollan malaria. Todos los demás se van a curar cuando pase el tiempo y no hay efectos secundarios. Bueno, pues hay mucho más, siempre hay mucho más, no quiero excederme. Les agradezco mucho, creo que por ahora está bien. Perdonen por haber hecho la última parte un poco rápida, pero siempre hay más. Muchas gracias. Estoy listo para las preguntas. Sí, indudablemente que hay mucho más. Sí, han quedado algunas cosas que quizás se puedan, ¿no? Concretar nuevamente en una reunión más, ¿no? Hay abundante información como la que mencionas, ¿no? Y de hecho que va a haber una oportunidad más. No sé si alguien de los presentes tiene alguna pregunta, inquietud para Jason. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal, Muy bueno. Jason? Felicitaciones por tu presentación. Se ve que estás bien envolvido ahí con tu proyecto, con los trabajos que vienen realizando y se nota la pasión que se coloca en cada una de las estrategias que han utilizado en tu grupo. Mi pregunta es meramente así una curiosidad por algunas lecturas que he tenido. ¿Cuál es el conocimiento, si es que tienes alguna información sobre la asociación que existe entre la malaria y la anemia? Y que nos des un escopo así de la actualización sobre la vacuna de la malaria que se tiene actualmente. Claro que sí. Bueno, el cuadro clínico es parecido a la anemia. No tiene nada que ver con una anemia genética. Es básicamente por el parásito. Es una consecuencia de la infección, ¿no? Se parece a una anemia, pero en realidad está causada por el parásito. No tiene nada que ver con genético, no tiene nada que ver con el metabolismo de una persona. Son cosas completamente diferentes que se parecen, sí, por el cuadro clínico, pero este es por un parásito, básicamente. Con respecto a la actual vacuna, no lo hablé, pero sí es importante recordar que durante la pandemia se ha liberado una nueva vacuna y esa nueva vacuna es para la malaria. Se liberó en el 2022. Y esa nueva vacuna está basada en la proteína CSP también. Ustedes dirían, pero la CSP anterior, la vacuna anterior era de CSP y no protegió tanto, protegió hasta el 25. ¿Por qué se sigue apostando por CSP?
porque ahora se ha hecho anticuerpos neutralizantes para el dominio central y el dominio amino. De hecho, cuando nosotros vimos eso, ellos lo reportan como 85% a 90% de protección. Y dijimos, sí, pero nos estamos olvidando que el dominio carboxilo en realidad es el que se queda dentro de la célula infectada, porque el parásito libera el grupo amino y parte del grupo central. Y entonces de inmediato hicimos un estudio de anticuerpos neutralizantes y en el mismo año que se libera la vacuna con proteína CCP, nosotros ya sabíamos de que eso estaba por venir. Entonces, inmediatamente trabajamos y publicamos un manuscrito demostrando que el dominio carboxilo terminal es importante y que se debe considerar para la vacuna. Si la toman en cuenta, van a mejorar la vacuna y va a ser mucho más eficiente. Eso lo hicimos con el grupo del doctor Thomas Rogers y él es un virólogo experto en anticuerpos neutralizantes. Entonces, tengo más figuritas de eso, tengo una historia también muy, muy bonita sobre eso que lo hemos ido trabajando, pero pues no me da el tiempo. Lo siento, es 1 hora y media, pero no quiero dormirlos tampoco, ¿no? Son años también, ¿no? De trabajo y no se pueden siempre resumir tan poco tiempo. Pero sí, la respuesta es que sí hemos trabajado al respecto. No es que nada más lo hemos escuchado y que sabemos que es útil, sino estamos mandando la sugerencia con este paper que publicamos en PLOS en el mismo año que se liberó la vacuna, en el mismo tiempo publicamos de que podemos mejorar la actual vacuna. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no la tenemos? Esa sería la pregunta. Entonces, nosotros como profesionales de la salud tenemos que pues, presionar un poquito para que nuestras autoridades la usemos en nuestro país, ¿no? En un país que tiene endemia para malaria, ¿no? Sí. Pero puedo hacer una especificación porque la vacuna que se tiene actualmente, ¿no? Que ya se ha investigado, ¿es específicamente de Plasmodium falciparum o es la de Vivax? Es una combinación. Siempre es como una universal. Es como un matatodo. Ah, interesante. Sí. Perfecto. Gracias. Sí. Siempre se busca eso, ¿no? Porque si no, vamos a tener problemas. Pero, claro, se puede hacer mejor. No, eso es lo que hacemos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, para coronavirus se ha ido mejorando cada vez de acuerdo a la variante, de acuerdo a la cepa circulante, la variante circulante en cada estado o en cada país, ¿no? Entonces se busca mejorar siempre eso. Eso es nuestro rol, ¿no? Buscar cómo apoyar a esta misma comunidad científica, es parte de nosotros, ¿no? Parte de nuestro equipo. Sí. Interesante. El profesor Pedro escribe por el chat, dice si, ¿no? ¿Puede usarse Sí. en futuro levadura para estudiar el parásito? Bueno, en realidad en el pasado y el presente, no necesariamente el futuro, ya lo usamos. Nosotros ya lo hemos usado, ya tenemos muchos manuscritos de cómo se hace nosotros hacemos la primera selección en Saccharomyces. Todas las que son buenas pasan al modelo de Plasmodium de ratones. Ahora, yo no los he mostrado, pero también tenemos otra investigación que trabajamos como si fuéramos una empresa, donde sistemáticamente todos los martes sembramos células, todos los miércoles hacemos infección y todos los viernes leemos los resultados de esa infección y normalmente evaluamos entre 1,000 y 10,000 nuevos antimaláricos por semana. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos en unas plataformas, con unas placas de ELISA, pero las placas de ELISA, ustedes que estén acostumbrados son de 96 pozos, ¿no? Las placas que nosotros usamos, existen placas de 384 pozos, pero las que nosotros usamos son de 1,536 pozos. Y cada pocito, ustedes saben que en un de 96 pozos es ¿cuánto? 250 microlitros, ¿no? Ahora, en una de 384 es como máximo 50 microlitros. Y en la nuestra es máximo 10. ¿Qué significa? Que mi compuesto, mi droga, está en unidades muy pequeñitas. La micropipeta más chiquitita que tenemos en el laboratorio es ¿de qué volumen? 2 microlitros, ¿no? ¿Y cuánto dispensa? O de 1 microlitro, digamos. El 10% de 1 microlitro es 0.1 microlitro, ¿no? Nosotros dispensamos 1 nanolitro. Dígame qué micropipeta dispensa 1 nanolitro. Nosotros tenemos equipos, super equipos, que se llaman High Throughput Screening, que se dispensa 1 nanolitro y que dispensamos en contra de la gravedad. Y ustedes dirán, ¿cómo es eso de en contra de la gravedad?
Es muy fácil. La placa madre está en la parte basal, la placa fuente está en la parte arriba, el cultivo está invertido, es decir, el cultivo estaba aquí, ahí está el medio de cultivo, las células han hecho la monocapa, está el parásito, y luego lo invertimos, se cae. Es un volumen tan pequeño que se cae, y nosotros aquí tenemos la placa con la droga, y por sonido la droga sube, una gotita, una nanogota sube y se une. Pero no es disparada, ¿no? De tal manera que disrumpa la tensión superficial, sino es una gota que mide, es como el mismo principio de estar en una montaña y gritar, ¡hola!, ¿no? Y entonces, cómo se refleja el eco, es lo mismo que hace el equipo, calcula la distancia donde está la placa, donde está el medio de cultivo, y es así como llega la droga al pocito. Entonces, desde 1 nanolitro, 2 nanolitros, 5 nanolitros, podemos dispensar la droga para nuestros estudios. Sí, así lo hacemos. Interesante. y nos deja, de cierta forma, boquiabiertos porque son, como tú lo mencionas, son equipos, ¿no? Última generación, ¿no? Que así Sí. nomás no se tienen, ¿no? Y, sí. ¿no? Y sobre todo, alentarte por el gran trabajo que vienen realizando, ¿no? Y que les sirve de incentivo a nuestros estudiantes de la universidad y a todo el público presente, ¿no? Que hay mucho pan por rebanar todavía en ese tema. Como lo dijo José, ¿no? La pasión que le pones y al momento de explicar, ¿no? Nos deja una gran lección en lo que se refiere a la parte de investigación y la pasión de la vida justamente en el área que nos interesa investigar en ese punto. Así que, Jason, agradecerte mucho, felicitarte y que sigan los éxitos y sobre todo que siga el trabajo, ¿no? Que indudablemente lo vas a seguir haciendo, ¿no? A nombre del decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, el doctor César Vargas Rosado, a nombre del profesor Pedro, que, como te decía, está con un problema de conexión, ¿no? Te agradecemos mucho por esta gran charla que nos has dado hoy día, ¿no? E indudablemente que hay algunos chicos que a lo mejor te van a estar escribiendo, así que si fueras tan amable de pasarnos su correo electrónico para poder colocarlo en las redes y cualquier cosa te puedan estar comunicando o haciéndote consultas a través de ese medio. Sí, por supuesto. Aquí está mi correo. Listo, anotado. Sí. Muy bien, Jason. Muchas gracias una vez más y estaremos indudablemente más adelante. Agradecemos a todos los presentes y nos estaremos encontrando en una siguiente oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.